Hola, buenos días. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo a este segundo día de las jornadas. Antes de presentar a María del Mar, deciros que para los que nos están viendo desde casa, que a través de la página web del CREER, en el Twitter, si alguien quiere hacer algún comentario o alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer y cuando demos la opción al tiempo de ruegos y preguntas, las leeremos. Comentar, doy paso a María del Mar Peñarrubia Ruiz. Ella es fisioterapeuta, directora del Centro Poquito a Poquito, un centro de neurodesarrollo de Málaga, pediátrico, miembro del grupo de formadores en parálisis cerebral, alumna del profesor Lemaitre, socia fundadora y secretaria de la Asociación Española para el Estudio y el Abordaje Terapéutico en Parálisis Cerebral y otros trastornos motores del desarrollo desde el 2015. También es tutora de prácticas y colaboradora honoraria de la Universidad de Málaga. Cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero, gracias por venir tan temprano, un sábado. Buenos días a la gente que nos está viendo desde sus casas por streaming. Y bueno, me han invitado a hablar de este tema, que me parece que es bastante interesante cuando se habla de la autonomía de personas con enfermedades raras también, porque ya veremos que es fundamental la sedestación y el control postural para muchas de las actividades de vida diaria. Este es un poco el esquema de la ponencia que voy a hacer. En primer lugar, voy a hacer una introducción. Voy a hablar un poco de lo que es la afectación ortopédica de los sujetos con enfermedades raras. Voy a explicar la evaluación clínica factorial de los trastornos ortopédicos en enfermedades raras. Y un poco hablaré de los tratamientos conservadores de estas alteraciones ortopédicas. Voy a hablar sobre todo del asiento moldeado, pero también del molde de bipedestación y de la férula nocturna. Y luego haré una pequeña pincelada para la promoción de la autonomía, las conclusiones, y os dejaré una bibliografía también, como vais a tener copia del PowerPoint, para que si queréis consultar la bibliografía la tengáis. Bueno, también quiero decir que si queréis interrumpirme en algún momento para hacer alguna pregunta, como somos poquitos en la sala, pues que no hay problema, que me paréis y me preguntéis, ¿vale? Desde casa, pues creo que han abierto la vía a Twitter y al final dejaremos unos minutos para preguntas. Bueno, como sabéis, dentro del Código Internacional de Enfermedades, el CIE-10, que está actualmente vigente, existen unas 7.000 enfermedades consideradas raras o poco frecuentes. Muchas de ellas requieren establecer en la persona afectada un control postural desde la infancia o a lo largo de la vida, porque son enfermedades que afectan a la postura y el movimiento y pueden provocar deformidades permanentes a corto o largo plazo. Dentro de este código voy a destacar las que se agrupan en lo siguiente: en enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo, ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal y anomalías congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Porque, como sabéis, el CIE-10 tiene un listado enorme y no se puede hablar de todas las enfermedades, ni todas las enfermedades cursan con este tipo de alteraciones en la postura y el movimiento. Entonces, principalmente, yo creo que están enmarcadas en estos cuatro grupos que digo, ¿no? Actualmente existen numerosos dispositivos para la sedestación en las personas con enfermedades raras.
a nivel ortopédico, en el comercio hay muchísimos dispositivos. La mayoría no son personalizados, son dispositivos estándar, pero a nivel ortopédico hemos visto que los ideales son los más adaptados y personalizados para cada sujeto. Para ello se necesita una coordinación entre diferentes profesionales. Primero, que el médico rehabilitador haga una valoración y una indicación correcta, que normalmente es así, ¿no? Pero es muy importante que la valoración sea exhaustiva. Luego, el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional debe hacer su valoración también a nivel ortopédico y determinar qué posicionamiento del paciente es el ideal para que el dispositivo ortopédico sea lo más efectivo posible. Y luego hablaremos con el técnico en ortoprotésica para que él realice su valoración también y con su valoración, nuestras indicaciones, las indicaciones del médico, se pueda realizar un dispositivo ideal para esa persona. Luego a estos circulitos se le pueden ir añadiendo otros circulitos, ¿no? Pues, por ejemplo, el médico de familia que derive al paciente en el momento oportuno, la propia familia que se dé cuenta de que hay una situación ortopédica que es necesario solucionar. No son círculos aislados, ¿no? Están todos interconectados. La afectación ortopédica en los sujetos con una enfermedad rara sabemos que se deben a alteraciones ortopédicas o neurotróficas, ¿no? Pero también suelen aparecer otras deficiencias y otras alteraciones asociadas que van a agravar ese cuadro, van a empeorar ese cuadro, como pueden ser las deficiencias cognitivas o intelectuales, las alteraciones comportamentales conductuales, las alteraciones neuromotrices, funcionales y las alteraciones sensoriales y neuroperceptivas. Es decir, aparte de la alteración ortopédica, cuantas más alteraciones asociadas se vayan sumando, más difícil es controlar esa alteración ortopédica y peor pronóstico tendrá. Entonces, es un abordaje desde todas las áreas, no solo desde el cuadro ortopédico. También hay que tratar el resto de las alteraciones. Para ello, a través de la Escuela Francesa de Fisioterapia y de Neuropediatría, tenemos una herramienta que para mí ha sido fundamental en mi carrera profesional, que es la evaluación clínica factorial. La describió el profesor Guittardier a mediados del siglo pasado y la verdad es que nos permite tener técnicas comunes para los diferentes profesionales clínicos, médicos, terapeutas. Dentro de terapeutas hablo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, etcétera. Y te da como un lenguaje común en el que todos los profesionales se pueden poner de acuerdo para abordar a ese paciente. Es una herramienta muy útil, pero claro, hay que saber utilizarla bien, como todas las herramientas, ¿no? Y eso te lo da pues la formación y la experiencia. Básicamente voy a hacer un resumen de cómo sería una evaluación clínica factorial de las alteraciones ortopédicas. Y normalmente se divide en dos apartados, ¿no? Como toda la evaluación clínica factorial en general, ¿no? Porque la evaluación de las alteraciones ortopédicas sería una parte de esa evaluación clínica. En principio se haría una anamnesis y una historia clínica. ¿Se me escucha bien? Porque yo en la sala no... ¿Sí? Se haría una anamnesis, como siempre, ¿no? Recogida de datos. Y la historia clínica, y luego un examen cerebromotor. Aquí he puesto cerebromotor porque realmente esta evaluación clínica estaba ideada para pacientes con parálisis cerebral, pero se puede utilizar en otras alteraciones, en otras enfermedades que tengan alteraciones en la postura y el movimiento. Dentro del examen cerebromotor tendremos 3 tiempos de examen. Primero en reposo, luego movilización pasiva y pruebas activas.
¿Cómo vamos? Bueno, en primer lugar, el primer tiempo de examen, en reposo, la evaluación en reposo. Vamos a analizar los trastornos posturales, teniendo al paciente en decúbito supino, con todas las partes del cuerpo reposando sobre el plano. Vamos a ver cuál es su postura preferencial. Vamos a ver qué postura adopta en reposo. Entonces nos va a dar información de si existen contracciones basales, si hay posturas preferenciales o obligatorias, si hay una asimetría, por ejemplo, en el eje del cuerpo, si hay una desviación. En este caso, en la foto que tengo aquí, sería un niño que tiene una afectación, una parálisis cerebral. Vemos que en reposo existe una antepulsión de los hombros, rotación interna de ambas caderas, hay una ligera flexión de rodillas, ligera flexión de cadera, los pies están en flexión plantar y el primer dedo de ambos pies en extensión. Además hay ligera flexión de miembros superiores. Si lo vemos en decúbito lateral, que no tengo foto, vemos que hay un aumento de la lordosis cervical, que hay flexo de cadera y rodillas. Entonces aquí estaríamos hablando de una postura preferencial, porque este niño es capaz de salir de ese esquema. De forma voluntaria, si se le pide que salga de ese esquema, es capaz de variar su postura y de modificar esa postura. Es decir, si le decimos que baje los brazos, si está en una posición de candelabro, que suele ser también habitual, que baje los brazos y es capaz de salir de ese esquema, estamos hablando de un esquema preferencial. ¿Qué pasaría si no es capaz de salir de ese esquema? Que estamos hablando de un esquema obligatorio. Por tanto, un esquema obligatorio siempre tendrá peores consecuencias a nivel ortopédico. ¿Por qué? Porque si mantenemos una articulación en una posición fija, como sabéis, la musculatura que está acortada tiende a acortarse, la que está elongada tiende a elongarse. Esto no es un fenómeno patológico, es fisiológico, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que si a cualquiera de nosotros se nos parte un codo y nos mantienen el brazo escayolado durante 3 semanas en flexión, cuando nos quiten la escayola tendremos una posición de la que no podemos salir, porque hay un acortamiento de la musculatura flexora y un alargamiento de la extensora. Eso ocurre también en estos casos. Eso tiene su ventaja, que es reversible. Es reversible manteniendo unas buenas instalaciones ortopédicas en posiciones correctoras, siempre y cuando esa alteración no esté ya instaurada y que no existan deformidades ya a nivel articular. Entonces vamos a encontrar básicamente 3 esquemas posturales patológicos. El esquema de Little, que sería este, que es típico en parálisis cerebral. El esquema de Batracio, con miembros inferiores en rotación externa o libro abierto, flexión de miembros superiores. Y el esquema de Ráfaga. El esquema de Ráfaga en el que los miembros inferiores rotan hacia un lado y el tronco y miembros superiores hacia el lado contrario. También le llaman en francés de golpe de viento. Seguramente podéis identificar este tipo de alteraciones de esquemas posturales en muchas enfermedades de las que conocéis. Personas con plurideficiencias suelen tener el esquema de Ráfaga. Personas con hipotonía, niños con hipotonía y con síndromes genéticos, síndromes de origen congénito pueden tener el esquema de Batracio, etc.
Como veis, pues, por ejemplo, en el esquema de Batracio, la musculatura rotadora externa de cadera va a tender a cortarse, y la flexora de codo. En el esquema en el esquema de ráfaga tendremos que tener cuidado con la cadera que se encuentra en rotación interna, porque siempre va a tener tendencia a la luxación. Como he dicho, estos esquemas posturales afectan principalmente al músculo, que se acorta el tendón, por tanto puede haber deformidad ósea y finalmente articular, es decir, que afecta a toda la cadena motriz. Estos esquemas posturales se pueden ver agravados por varios factores. Por existencia de contracciones basales y la intensidad de estas, la afectación del control voluntario, como he dicho antes, si no se permite la corrección o la corrección agrava el cuadro, que a veces también pasa por difusión al esfuerzo, hay un aumento de contracciones. La actividad contra la fuerza de gravedad, que también refuerza la postura patológica, porque estamos aquí soportando el peso de la atmósfera, tenemos que luchar entre el peso de la atmósfera y la fuerza de gravedad que desde que nacemos nos está aplastando y nuestra musculatura antigravitatoria tiene que reaccionar ante eso, ¿no? Si hay una afectación a nivel neurológico suele ser difícil. Después también se va a ver agravado por la insuficiencia o ausencia de control postural en edades tempranas y por una falta de diagnóstico y reeducación precoz. O sea, cuanto antes se detecte la alteración, más fácil va a ser la corrección y la prevención. El segundo tiempo de examen sería la movilización pasiva, donde se realizaría una evaluación específica de miembros superiores. En este apartado tienen mucha experiencia los terapeutas ocupacionales, tanto de miembros superiores como del eje del cuerpo, como de actividades bimanuales, de todo, ¿no? En miembros superiores también se harían los 3 tiempos de examen, en reposo, movilización pasiva, pruebas activas, y se analizaría la funcionalidad y el recorrido articular, todo. Después voy a hablar un poco más de la evaluación específica de miembros inferiores y del eje del cuerpo. Y todo esto va a estar complementado con una evaluación radiológica. ¿Por qué estoy hablando de todo esto antes de hablar del asiento moldeado, del corsé-silla? Porque es fundamental, la evaluación es lo principal antes de realizar cualquier instalación ortopédica. Sin una buena evaluación no vamos a saber en qué posición tenemos que colocar a ese paciente para que ese dispositivo esté totalmente adaptado y prevenga las deformidades lo mejor posible. Si queréis me podéis interrumpir, que estoy aquí enrollándome mucho. ¿Tenéis alguna pregunta? No, por ahora no. Luego haremos el esto. Vale. Bueno, en primer lugar, en lo que sería la evaluación específica de miembros inferiores, realizaríamos el cálculo de la antetorsión femoral con el niño o el adulto en decúbito prono. Palpamos la carilla externa del trocante mayor, realizamos una rotación interna de cadera con flexión de rodilla y vamos a palpar esa carilla interna, carilla externa del trocante mayor hasta que se verticalice, hasta que esté totalmente perpendicular al plano. En ese punto vamos a medir la línea intercondilia con respecto al plano y nos va a dar el grado de torsión que tiene el fémur. Ahí tenemos el resumen. Luego, como tendréis el PowerPoint, pues si tenéis alguna duda os voy a dejar al final el email también, por si queréis escribirme y que os explique algo un poco más en profundidad. Además, de esta imagen tendría que hacer un vídeo porque es un poco complicado. Bueno, como veis aquí está el niño en decúbito prono con flexión de rodilla.
palpamos la carilla externa del trocánter mayor, realizamos la rotación interna de cadera, medimos la línea intercondilia o bien con un inclinómetro o con un goniómetro normal. O sea, el brazo fijo sería el plano de la camilla y el móvil en la línea intercondilia. Aquí si visualizamos el fémur como si fuera transparente, veremos que en esta posición el cuello del fémur está totalmente paralelo a la camilla y la línea intercondilia nos va a indicar qué grado de torsión tiene ese fémur. Por eso se mide así. Eso lo podéis ver en Kapandji, por ejemplo. Hay un dibujito esquemático que también se ve muy bien. Por tomografía axial también suelen hacer de forma más específica y más analítica, ¿no? Esta medición. ¿Por qué es lo primero que mido? Porque luego voy a hacer la medición de las longitudes musculares y en ciertas posiciones hay que respetar esa antetorsión femoral, porque las inserciones varían. Entonces, por ejemplo, para medir la longitud del recto anterior del cuádriceps hay que respetar esa antetorsión femoral. Si no, estaríamos midiendo vasto externo, si no la respetamos. Bueno, he puesto como ejemplo los isquiotibiales a nivel global. Estoy midiéndolo en decúbito supino, con el goniómetro. Pero como he dicho antes, la acción de las fuerzas de gravedad en sujetos que tienen algún tipo de alteración cerebromotriz van a tener un efecto también de contracción. El efecto de la gravedad va a impedir que se pueda producir la extensión de rodilla. Entonces, en estos casos es mejor medirlo de forma lateral, porque así está el miembro inferior desgravitado y tenemos una mejor medición. Siempre va a aumentar un poco el grado. Como sabéis, las propiedades de los músculos son la contracción y la viscoelasticidad. Y como he dicho antes, pues tienen posibilidad de adaptación a las longitudes que les son impuestas. ¿Cómo podemos ver esto de forma analítica a lo largo del tiempo? Es decir, estamos utilizando un dispositivo ortopédico, por ejemplo, una férula nocturna, de las que se puede modificar el ángulo de flexión de tobillo, y queremos saber si está siendo efectiva o no. Podemos hacer una recogida de datos con el goniómetro, por ejemplo, una hora, otra dentro de 6 meses, otra dentro de un año, e ir registrándola en un cuadrante. Y a lo largo del tiempo vemos cómo se modifica ese ángulo. Se puede pasar una tabla de Excel y ver si realmente ha habido una modificación en ese ángulo de flexión del tobillo. Veremos también las modificaciones que hay si se inyecta toxina, si se infiltra toxina botulínica. Veremos también si se produce un alargamiento por botas sucesivas, si hay también una buena adaptación. Y como he dicho antes, como la propiedad del músculo es adaptarse a la longitud que le he impuesta, si se utiliza de forma correcta un dispositivo ortopédico, lo normal es que haya éxito. Pero también hay que tener en cuenta otros factores externos, como por ejemplo el crecimiento rápido del niño en un momento dado de su vida. El músculo no se adapta al crecimiento rápido del hueso, y vamos a tener una regresión, o a una época en la que no ha podido utilizar tanto sus férulas, o porque haya tenido algún tipo de enfermedad, o al contrario, ha tenido una intervención quirúrgica, le han hecho un alargamiento de tendón de Aquiles y hemos conseguido otros grados, ¿no? Todo eso se ve reflejado. Aquí lo tengo puesto como de isquiotibiales, porque el ejemplo era de isquiotibiales, pero se puede hacer igualmente de cualquier grupo muscular, de forma analítica. Si fuera de tríceps, como he dicho antes, pues sería igual, ¿no? Veremos en qué época, por ejemplo, si fuera el
el rosa fuera el tríceps derecho o el izquierdo y el azul el derecho, vemos que además, no lo he dicho, pero la afectación suele ser asimétrica. No lo he dicho, pero también hay que tener en cuenta eso. Que en los esquemas posturales la afectación nunca es simétrica. Incluso en parálisis cerebral, cuando existe una diplegia que parece equilibrada, que parece simétrica, nunca es simétrica. Por tanto, habrá un hemicuerpo que tenga siempre más tendencia a las alteraciones ortopédicas o sean de carácter diferente. Vamos a realizar también un diagrama de cadera en los casos en que sea posible, porque hay que palpar la cabeza del fémur y hay pacientes en los que no podemos, ¿no? Porque sean más obesos, porque sean más grandes, porque se muevan más. Entonces, en pacientes que sean delgaditos, pequeños, es bastante útil. Vamos a tomar como referencia la tuberosidad del trocánter mayor, que sería esta, la tuberosidad isquiática, que sería este punto, y en la línea media, un par de dedos por encima, tenemos la cabeza del fémur. En niños se puede palpar con 3 dedos, poniendo un dedo en la tuberosidad, otra en la tuberosidad isquiática, otra en la tuberosidad del trocánter mayor, y a mediados de esa línea, con el tercer dedo, podemos palpar la cabeza del fémur. Entonces vamos a ir variando la posición de esa cadera y vamos a ir palpando con nuestro tercer dedo en qué posiciones la cadera entra en el acetábulo y en qué posiciones no. Hacemos, por ejemplo, flexión, la posición de partida sería flexión de cadera 90 grados, rodilla 90 grados, la posición de referencia. Y a partir de ahí vamos variando la posición y vemos cuándo sale, cuándo entra. Vamos a ir poniendo los datos aquí. Esta sería la posición de referencia, la del centro del diagrama, 90 grados de cadera, de flexión de cadera y de rodilla. Y vamos a ver, variando la posición de la cadera, en qué posiciones esa cabeza del fémur está dentro del acetábulo. La vamos a ir señalando en rojo. Bueno, yo lo he puesto en rojo, puede ser del color que queráis, ¿no? Pero vemos que aquí, por ejemplo, a 30 grados de ABD, la cabeza del fémur está dentro del acetábulo. Luego, si hacemos un poco de extensión de cadera, necesitamos pues 20 grados de ABD, etcétera. Por otro lado, también podemos señalar el recorrido articular completo que tiene esa cadera, que lo he señalado en azul. Aquí. Y así vemos que hay un margen en el que está aquí sombreado de amarillo, en el que la cadera está en una posición de protección. En ese margen sabemos que la cadera va a estar protegida por el acetábulo. Fuera de ese margen que he rayado aquí en rojo, sabemos que está en peligro. Dentro de cuanto más aducción, ADD, más peligro de luxación de cadera va a haber. ¿Esto lo entendéis? Porque es un poco complicado a veces, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues a la hora, por ejemplo, de hacer un asiento moldeado, sabemos que la cadera tiene que estar dentro de este margen amarillo. No puede estar en esta zona. Si no, no estamos corrigiendo, no estamos protegiendo esa cadera. Tiene que estar en la zona amarilla para que sea efectivo. Por eso es importante. Luego, aprovechando esta misma situación, podemos explorar la cápsula articular de la cadera. Igualmente, palpando la cabeza femoral con los 3 puntos de referencia que he dado antes, la tuberosidad del trocánter mayor, tuberosidad isquiática, palpamos 2 dedos por encima de la línea media. Hacemos una maniobra que se llama maniobra del pistón, en el que empujamos el fémur contra la camilla, ¿no? Y palpamos en nuestro dedo
cómo esa cadera rebota en nuestro dedo. Si tiene más lasitud, si tiene menos, si tiene tendencia a luxarse. Nos va a dar información sobre el grado de laxitud de la cadera. Cuanta más laxitud tenga, pues más peligro también a la luxación, ¿no? Porque no va a haber estabilidad suficiente. Esto hay que tenerlo en cuenta también, por ejemplo, a la hora de poner a un paciente, a un niño, un adulto, en bipedestación. A lo mejor con las piernas paralelas no es lo más indicado, porque si hay mucha laxitud vamos a tener tendencia a la luxación, incluso al apoyo erróneo de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Todo esto va a estar complementado con una evaluación radiológica. Tenemos una radiografía en posición de referencia, que normalmente es en decúbito supino, con ambas piernas paralelas, con las rodillas mirando al techo. Vamos a ver primero la impresión que nos da a nivel morfológico. Vemos la radiografía y en esta en particular se puede apreciar que esta pala ilíaca se ve más grande que esta, por ejemplo, que este agujero obturador está más grande que este. Aquí el trocánter mayor está más anteriorizado, aquí está más lateral. Entonces, ¿qué puede indicar esto? Ahora os pregunto a vosotros. La mayoría sois fisioterapeutas, ¿no? Me han dicho, terapeutas ocupacionales, ¿sí? Hay de todo un poco. ¿De todo? Enfermera. Bueno, también, ¿no? ¿Sabéis? ¿Qué puede indicar? Que haya una pala ilíaca más grande. Bueno, que la proyección no es perfecta, ¿vale? La proyección de la radiografía no es perfecta. Hay un poco de rotación a nivel pélvico, por eso la pala ilíaca se ve más grande porque está más frontal, ¿no? A la hora de hacer la radiografía está más frontal. La zona isquiática y púbica está más rotada. Hay un componente de rotación a nivel de pelvis. Luego también podemos observar que la ceja cotiloidea está más aplanada, la del lado izquierdo que la del lado derecho, que las cabezas femorales no son totalmente redondas, hay un aplanamiento que se llama emboina vasca, que no hay una congruencia, no hay una congruencia en el arco cérvico obturador, no hay una congruencia total en el arco cérvico obturador o de Shenton. Vemos que tanto en el lado derecho como izquierdo no hay una armonía en el que se siga este arco. En el cérvico pélvico pasa igual. Y lo que he dicho antes, ¿no? Que este trocánter está más anteriorizado, etcétera. Luego, a nivel analítico, vamos a hacer ciertas mediciones. Vamos a medir, en primer lugar, vamos a trazar la línea de Hingel-Reiner, que es esta de aquí, que pasa por la ceja cotiloidea interna o el cartílago trirradiado. Y vamos a analizar el ángulo acetabular o del techo acetabular que se mide uniendo ambas cejas cotiloideas de un lado y de otro. Y este ángulo tiene que estar siempre entre 20 y 30 grados. Más de 30 grados suele indicar que hay una verticalización del techo acetabular y, por tanto, puede haber inestabilidad articular. Hay más tendencia a la subluxación. Luego vamos a medir el índice de Reimer o de descentraje de la cadera. Vamos a trazar la línea de Perkins, que es la que pasa por la ceja cotiloidea externa y es perpendicular a la otra línea que hemos trazado antes, la de Hingel-Reiner.
y vamos a trazar también la línea que pasa por el borde externo de la cabeza femoral. Vamos a medir esta distancia, la que hay entre la línea de Perkins y el borde externo de la cabeza femoral. Esta distancia la dividimos por el diámetro total de la cabeza femoral y la multiplicamos por 10. No es más que una regla de 3, es para ver qué porcentaje de cabeza femoral está fuera del acetábulo, que sería este de aquí y este. Normalmente no puede superar el 33%. Más de 33% está indicando que hay una tendencia a la subluxación o a la luxación. Y luego también vamos a medir si existe una cosa valga, que indicará que está verticalizada la cabeza, el cuello femoral, y también hay una malposición de la cadera. Y ahora vamos con las pruebas activas. En las pruebas activas se van a realizar una serie de maniobras y vamos a ver unas respuestas motrices a esas maniobras definidas y vamos a observar la postura que se produce durante esas maniobras o al final de la maniobra, tanto en suspensión. Vamos a hacer la maniobra del ascensor, que es la de recepción de los pies en el plano y cómo el paciente se agacha, ¿no?, en suspensión axilar. Hacemos el contacto con el plano y según se agache vemos que hay quizá una rotación interna de una cadera que se repite varias veces. Vemos que la que cae en rotación interna va a ser la que tenga tendencia a la luxación. Vamos a ver también maniobras de abducción refleja de Grenier, que sería también moviendo al paciente en el espacio. Vemos como si es capaz de hacer apertura de cadera o, por el contrario, hace cruce. Siempre el pronóstico va a ser peor si hay un cruce de miembros inferiores. Y vamos a ver también si hay posibilidades de control voluntario, como he dicho antes. El pronóstico va a ser mejor. Luego vamos a valorar la sedestación espontánea, pues en su silla de ruedas, en el suelo, en una silla, al borde de la camilla. Vamos a ver qué referencias propioceptivas tiene del eje corporal, si son buenas o no. Si es capaz de volver de una posición de referencia, le pedimos que por ejemplo, toque un objeto con la punta de la nariz y vuelva. Y si es capaz de volver a la vertical o si, por el contrario, se pierde, ¿no? La referencia propioceptiva es importante también para la alineación. Vamos a ver qué insuficiencia postural tiene en el raquis, si existe o no. Y también la bipedestación estática y la marcha, si es posible la marcha, claro. Ahora os voy a enseñar cómo sería la maniobra para ver la posibilidad de enderezamiento del tronco y la corrección de postura en sedestación. En esta primera foto tenemos a un niño al borde de la camilla, sentado de forma espontánea. Vemos que adopta una posición de retroversión pélvica con cifosis dorsal, antepulsión de hombros, lordosis cervical. Para ver las posibilidades de corrección, vamos a realizar una maniobra de relajación automática sobre peroneos y tibiales anteriores, que van a producir una respuesta en flexión de cadera y de rodilla y la relajación de la musculatura flexora. Veis que ya de esta primera imagen a esta ha variado la posición. A continuación, pedimos al niño que se apoye con su cabeza en nuestro hombro y con nuestras manos presionamos a nivel de musculatura paravertebral para pedir un enderezamiento activo del tronco. Y esa sería la imagen final, ¿no? De esta postura a esta hay variación. Bueno, se me ha olvidado decir también que controlamos la aducción con nuestros codos,
realizamos una ABD de caderas y en el enderezamiento activo pues llegamos a esta posición. Esto nos va a permitir saber también a qué altura tiene ese niño o ese adulto posibilidades de enderezamiento, porque la altura del asiento que le vayamos a hacer es importante también. No vamos a hacer un asiento por debajo de sus posibilidades de enderezamiento. Siempre vamos a buscar en qué margen tenemos posibilidades de enderezamiento para no pedir un esfuerzo excesivo a ese niño o a ese adulto. Estoy hablando de asientos activos. Luego veremos que hay asientos pasivos también, para personas que no tienen posibilidad de enderezamiento del tronco. También vamos a ver la postura en sedestación, como he dicho antes, sentados con las piernas cruzadas. Vemos igual que hay una retroversión pélvica, cifosis, antepulsión de hombros, lordosis. Y en sentado playa. Esta postura es muy útil porque aquí vemos las posibilidades de enderezamiento hacia un lado y hacia el otro. Como he dicho antes, la afectación nunca es simétrica. ¿En qué mi cuerpo pensáis que tiene más dificultades este niño? En el lado izquierdo, ¿verdad? Sus posibilidades de enderezamiento son mejores en el hemicuerpo derecho que en el izquierdo. ¿Vale? Eso lo tendremos en cuenta también. La evaluación del eje corporal también la vamos a ver en bipedestación. Vemos que este niño desplaza el peso de su cuerpo sobre el pie derecho, realiza una rotación de pelvis hacia adelante, hacia la derecha, y una compensación a nivel del tronco para poder mantener esa postura de bipedestación. Esto va a provocar que haya como un esquema en torsión de todo el eje del cuerpo incluso de los pies, ¿no? Un pie va a caer en plano valgo y el otro en cabo, porque va a haber una compensación. Esta es la misma prueba. Este es el mismo niño de la radiografía anterior. Como veis, ha mejorado las posibilidades de enderezamiento, aunque sigue teniendo dificultades hacia el lado izquierdo. Y la radiografía siempre complementaria a todas las pruebas que hagamos. Vemos que hay una tendencia a la escoliosis, ¿no? Y luego realizaremos un análisis de la marcha, siempre que sea posible. Si el paciente, el niño o el adulto es capaz de caminar, claro. Ya sea con andador o con férula o con bastones, con lo que sea, se puede realizar un análisis de la marcha. A ver cómo va. 40 minutos así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica, ¿no?, de la ponencia. Yo la quería plantear un poco a modo taller porque era 1 hora y pico y claro, tanta teoría es un poco rollo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se realiza el asiento. Yo normalmente cuando realizo un asiento lo hago junto con el técnico en ortoprotésica. Sobre todo si ese asiento luego va a ser realizado en material ortopédico. Ya veréis que se puede utilizar también en escayola, pero bueno, es mucho más cómodo, pesa menos, se lava mejor si está en material ortopédico, ¿no?, en material termomoldeable. Entonces, se trata de un tratamiento preventivo y en ocasiones curativo, no quirúrgico, porque en muchas ocasiones, cuando hay una tendencia a la luxación de cadera, vemos que en el tiempo se puede corregir, se puede recentrar la cadera si se utiliza de forma constante, habitual y si son disciplinados los pacientes, la familia en utilizar el asiento, se puede recentrar esa cadera. Por tanto, también es curativo.
Y el proceso de realización, pues en primer lugar, en el taller del técnico ortopédico o en la consulta, hacemos una preparación de material. Parece una tontería, pero hay que tener todo bastante organizado porque luego con las escayolas se lía una que no vea. Forramos la camilla con empapadores o con una sábana vieja. Preparamos el material, el agua, las vendas de escayola, las dejamos preparadas. Forramos al niño con vendas tubulares, con tubitón, para que no se pegue la escayola a la piel. Y realizamos el posicionamiento. Este momento de aquí es el más importante de toda la toma del molde. Parece que la escayola es lo más importante. No, este posicionamiento nos va a determinar si luego el molde está correctamente hecho. Por eso todo el proceso de valoración anterior para saber en qué grado la cadera se debe de colocar y el raquis que esté alineado y todo, ¿vale? Y pasamos a realizar el molde en escayola. Mojamos la escayola, la vamos desplegando sobre el tronco. Ahora voy a poner un vídeo para que lo veáis. Se extiende bien la escayola, se deja secar y se retira. Bueno, como he dicho antes, pues se moja la escayola. En primer lugar se despliega sobre el tronco. Las primeras capas son las más importantes porque son las que van a estar en contacto con la piel del paciente. Y intentamos que no se queden arrugas, que esté todo bien liso por dentro. Luego el resto de las capas da un poco igual, ¿no? Porque es para fortalecer la escayola. Pero en principio eso. Aquí estoy realizando la parte de la pelvis, que es la más difícil cuando se hace un asiento, porque hay que desplegarla como si fuera un abanico. El centro del abanico sería el pubis y vamos a ir desplegando todas las vendas en posición, en esta dirección, como si el tornillo del abanico estuviera en el pubis, desplegando bien para que sobre. Es mejor siempre que sobre vendas a que falte, porque luego rellenar es muy difícil. A ver. Y reforzar siempre las zonas de flexión, que son las que van a sufrir más. ¿Veis? Ponemos el centro en la zona púbica y vamos desplegando como si fuera un abanico. Luego vamos hacia miembros inferiores, igual que sobre, siempre que sobre venda. Desplegamos bien y volvemos a... Cubrimos los cóndilos. Para mantener una buena corrección en abducción es necesario llegar hasta el cóndilo interno. Pero sí es verdad que en ciertos casos hay niños y adultos que
que tienen contracciones en abductores tan potentes que si le damos un apoyo en el cóndilo pueden utilizar el fémur como palanca y peligrar también la cadera. Entonces eso hay que valorarlo también. Hay veces que nos conviene quedarnos por encima del cóndilo para que no hagan fuerza con el brazo de palanca. Ahora iría más hacia el otro miembro inferior. Bueno, ya está prácticamente terminado. A ver, que se repite. Vale. Bueno, esto ya lo hemos visto. Pues una vez que hemos sacado el molde en el centro, se lo lleva el técnico en ortoprotésica. ¿Y qué ocurre allí en el taller? Que a veces es como un misterio, ¿no? Yo, hasta que no visité el taller, no me enteré bien de lo que hacían. Cierran el asiento con venda de escayola, lo rellenan de escayola líquida y entonces de este negativo que teníamos del cuerpo del paciente, realizan un positivo, retiran la venda de escayola y queda un positivo del cuerpo del sujeto. Luego lo lijan, le dan una lija al agua, lo corrigen. Y cuando está seco, le ponen una venda de tubitón. Meten el material termomoldeable dentro del horno, lo sacan, lo ponen encima del positivo del cuerpo del paciente, lo adaptan, hacen el vacío, porque el tubo que meten está hueco y hace el vacío. Y quedaría así. Después de recortarlo, quedaría así. Estas fotos me las han cedido la ortopedia técnica Pollatos de Málaga, voy a decir porque si hago publicidad, porque siempre colaboran con nosotros y son bastante apañados. Y luego se hacen las correcciones sobre el asiento antes de forrarlo de goma eva. Y entonces el resultado final sería el siguiente. Tenemos dos posibilidades. O bien se queda en material de escayola,
¿Cuándo ocurre esto? Pues hay veces que la receta no llega a tiempo, porque a lo mejor hay una receta al año solamente. En ese periodo el niño crece rápidamente, necesita una adaptación y se realiza en escayola. O porque quieren tener otro asiento en la escuela o en casa, o utilizarlo para la silla de ruedas o para lo que sea. Ahora lo forramos con goma eva también y queda bastante bien. Lo que pasa es que aquí lo he dejado en escayola para que vieseis el resultado, ¿no? O se pasa material ortopédico, se forra, se pone su peto y este sería el resultado final. ¿Cuáles serían los objetivos del asiento? Pues evitar que el usuario adopte postura nociva en sedestación, colocar las caderas en abducción y en rotación externa para permitir una correcta coaptación de las cabezas femorales. Esta posición evita el acortamiento de los abductores. La correcta alineación del raquis evita el apoyo asimétrico. La referencia propioceptiva de la alineación corporal correcta favorece un aprendizaje, por tanto también es reeducador. La ligera anteversión pélvica favorece el enderezamiento del raquis. Esta corrección postural permite también un manejo mejor de miembros superiores, mejora el campo visual y la coordinación ojo-mano y, en definitiva, previene alteraciones ortopédicas y mejora la funcionalidad, que es lo que buscamos. ¿Cuáles serían las indicaciones del asiento independientemente de la patología de la que estemos hablando? Pues si existe una sedestación anómala por un trastorno motor o del desarrollo, una displasia de cadera, una subluxación de cadera o una tendencia a ella, alteraciones del raquis, o bien por una regulación postural anómala o por una actitud cifótica o escoliótica, los desequilibrios pélvicos, desequilibrios musculares en cadera, antetorsión femoral, asimetría. Esas serían las indicaciones. Os puedo hablar un poco de enfermedades en las que lo he utilizado, porque como hay tantísimas, la verdad es que no tengo experiencia con las 7000 que hay, como he dicho antes, pero sí que, por ejemplo, en enfermedad de Pompe, ¿no? en algunas miopatías y enfermedades neuromusculares, como enfermedad de Pompe, de Duchenne, en atrofia muscular espinal, en enfermedades de origen cromosómico o genético, por ejemplo, en el síndrome de maullido de gato, síndrome de Angelman, síndrome de Down, en monosomias parciales, como la del 18q negativo, de cromosopatía del cromosoma 8, en síndrome epiléptico, síndrome de West, de Dravet, en enfermedades del sistema osteoarticular, como por ejemplo la artrogriposis, y en malformaciones cerebrales, como por ejemplo la agenesia de cuerpo calloso, esquincefalia, poroencefalia, etc. Esa es mi experiencia. Normalmente ha ido bien. También hay que ver todo lo que rodea a la patología, ¿no? Como hemos dicho. Pues posibilidad de adaptación a ese nuevo aparato, ¿no? Hay veces que hay niños que no lo aceptan tan bien, otros que sí. También eso influye, ¿no? También hay un periodo de adaptación al nuevo aparato ortopédico. No se puede hacer un uso muy continuado al principio porque lo rechazan. Todo eso es reeducación, ¿vale? Como he dicho antes, también existen los asientos pasivos. Los asientos pasivos se realizan en niños y en adultos que no tienen posibilidades de enderezamiento activo del tronco y que buscamos que sean lo más confortables posibles y lo más correctores posibles. Suelen estar basculados hacia atrás para evitar la fuerza de gravedad. Suelen tener un soporte cefálico y esa sería la posición, ¿no? Algunos tienen un chasis de ruedas que te permiten usarlo como si fuera una trona, con su bandeja. Luego también he comentado que vemos la sedestación en todos los aspectos. Sedestación en el suelo, cómo se sienta el niño espontáneamente en el suelo. Hay situaciones en que
el niño se sienta en el suelo de forma incorrecta, en una posición muy nociva, la de W. Le dicen también frog sitting, porque como podéis imaginar, pues se produce unas alteraciones en cadera, rodillas y pies bastante importantes, ¿no? La cápsula de la cabeza femoral se distiende, los ligamentos internos de la rodilla también. Hay un componente de torsión femoral que se agrava si no se corrige. Esto es muy común incluso en niños y niñas que no tienen ningún tipo de patología, ¿no? Están gateando y se sientan en W. Bueno, pues todos los que estáis en la sala, corregirlo a los conocidos que tengáis con niños o niños propios, intentad corregirlo porque, sobre todo en niñas, luego da genuvalgo, piernas en X, y bueno, es muy difícil de corregir, ¿no? Para ello existe este dispositivo que se llama el conejito, que se utiliza cuando el niño está gateando. Se agarra a la cintura y entonces cuando se va a sentar entre los talones se lo impide y quedaría así. Se suele utilizar en un material que se llama plástica, que es complicado de encontrar, pero también se puede hacer de espuma, bien forrada. Yo la forro con papel de carrocero, de pintor, lo decoro y luego lo forro de cinta adhesiva plástica para que sea impermeable, porque la verdad es que este material es bastante difícil. Hay ortopedias que sí que lo pueden conseguir, o algo similar. Hay otras variantes del conejito para niños que no pueden enderezarse activamente, para que puedan jugar en el suelo con sus iguales, ¿no? Que a este dispositivo lo llamamos el motoconejo. El asiento de sastre es para cuando están sentados con las piernas cruzadas. Vemos que, como decía antes, aumenta la retroversión pélvica, la cifosis lumbar, por lo que nos va a permitir un mejor enderezamiento. Se hace también a medida. Se mide la zona isquiática sobre un bloque de espuma o de plástica en posición en ligera anteversión y se horada con un cuchillo eléctrico de cocina. Se va horadando y al final es como si fuera un huevo dentro de una huevera. La cadera, siempre el miembro inferior de la cadera que tenga más problemas se coloca por detrás de la otra, ¿vale? Debajo. Algunas variantes del asiento de sastre sería con una cuña para niños que no tienen posibilidades de enderezamiento. Y no nos podemos olvidar de la sedestación en adultos. Los adultos también es posible hacer este tipo de dispositivos. Actualmente, aunque yo haya hablado de escayola, hay medios de realizar esto ya con las nuevas tecnologías muchísimo más rápido, ¿no? Tenemos el escáner de 3D, que estamos empezando a utilizarlo, lo que pasa que el fresado es mucho más caro, ¿no? Entonces, no siempre lo podemos realizar. Pero, por ejemplo, en un adulto sería lo correcto, ¿no? Hacerlo así. Posicionar al adulto y con el escáner de 3D escanear el cuerpo, sacar el positivo enfresado de espuma y a partir de ahí hacer el asiento. No siempre es posible, por tanto hay veces que hay que utilizar un saco de vacío, le llaman, sobre todo para personas que tienen algún tipo de plurideficiencia con deformidades ya muy instauradas, y se pueden hacer este tipo de asientos de espuma que se acoplan al chasis de la silla de ruedas. Y luego adaptaciones también para la vida diaria. Este, por ejemplo, sería un asiento para el trabajo o para estudiar. Se ha hecho un positivo de un asiento de una silla de montar y se ha colocado un control del tronco. Y sirve para eso, para puestos de estudio o de trabajo. Como he dicho, también voy a hablar un poco de la bipedestación.
siempre respetando la abducción de cadera, como he dicho antes, para que la cabeza del fémur esté bien coaptada. Se puede utilizar en escayola o pasar en material plástico igualmente. ¿Y qué vamos a conseguir con este grado de ABD? Que haya una distribución homogénea de la carga sobre la cabeza, sobre el acetábulo con respecto a la cabeza femoral. El acetábulo tiene que soportar la carga y si la cadera no está bien posicionada, como vemos aquí, aumenta exponencialmente la carga por centímetro cuadrado de la cadera sobre la ceja cotiloidea. Por eso se va aplanando y finalmente hay una luxación. Siempre hay que combinar todos los dispositivos con fisioterapia y utilizarlo a lo largo del día, sobre todo la bipedestación es lo que va a provocar que esa cadera madure con la fuerza de gravedad. Y siempre, si es necesario, se puede realizar una radiografía con el dispositivo puesto para ver si realmente está corrigiendo, tanto con el asiento como con la férula de bipedestación. Por último, voy a hablar un poco de la férula nocturna, en la que realizaremos también una evaluación clínica factorial del tríceps. Vamos a ver los grados de flexión dorsal posibles. En esta foto vemos que hay un grado que se produce simplemente por el efecto de la gravedad, que sería la línea amarilla. Y luego vemos que hay una primera puesta en tensión, que sería A0, y una tensión máxima del tríceps, que es MX. Vemos también si el paciente es capaz de hacer una flexión dorsal activa, cuál sería el grado de flexión dorsal, y si hay una aparición de reflejo miotático patológico, en qué grado aparece, porque también nos va a dar información sobre en qué momento de la marcha aparece ese reflejo y si está interfiriendo o no con la marcha. La férula nocturna va a evitar acortamientos, sobre todo en los picos de crecimiento rápido del niño. Están indicadas tras tenotomía mínima en los aquiles, tras alargamientos por férulas sucesivas y, como he dicho antes, siempre acompañadas de fisioterapia para favorecer la flexión dorsal activa. La férula nocturna se realizará siempre dentro del margen entre la primera puesta en tensión del tendón y la flexión máxima pasiva, ¿no? Del recorrido articular pasivo. Nunca se va a poner al máximo porque va a estar molesto el paciente. Siempre va a estar por debajo de la tensión máxima del recorrido articular completo. Hay diferentes tipos, se puede hacer en escayola, ir cambiándola cada cierto tiempo, o en material termomoldeable, incluso con unas correas para ganar flexión dorsal, con unas bisagras que se van apretando con una llave. Y todos los dispositivos ortopédicos serán necesarios utilizarlos al menos 6 horas sobre 24. Según los estudios del Dr. Les Pargot, se comprobó que para que sea efectivo, al menos 6 horas al día sobre 24. No necesariamente seguidas, pueden ser en periodos. Y normalmente se utilizan por la noche si no son molestas porque es cuando más tiempo está inactivo el niño o el adulto. ¿Cómo reconocemos una situación sobrepasada en el plano ortopédico? Cuando no es posible, cuando a pesar de todos los medios que hemos puesto, conservadores, no quirúrgicos, la situación se sobrepasa, como dice el título, es decir, la alteración ortopédica se instaura, pues ya no podremos utilizar medios no quirúrgicos, serán ya quirúrgicos, ¿no? Los signos de alerta, ¿cuáles serían? Pues una disminución o desplazamiento de los sectores de movilidad y el desarrollo de actitudes viciosas, una ausencia de progresión en el plano físico. A nivel funcional, el paciente empeora
o se estanca. Hay una discrepancia entre la situación esperada y la real. Como he dicho antes, a pesar de todos los medios aplicados, se produce el fracaso ortopédico. Por tanto, decimos que la situación está sobrepasada. Y principalmente se revela pues, por la pérdida de apertura de cadera, pérdida de flexión dorsal activa en el pie, disminución del porcentaje de cobertura de caderas y aparición del dolor. Cuando aparece dolor hay que ver la causa. ¿Cómo podemos hacer una promoción para la autonomía con las ayudas ortopédicas? Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, autonomía e independencia son palabras sinónimas. Pero es verdad que hay ciertos detalles, ¿no? Que nos permiten diferenciar un poco lo que sería autonomía e independencia. Y un poco lo he querido reflejar aquí, porque la autonomía tiene más que ver con la toma de decisiones y cómo llevarlas a cabo, y la independencia es yo decido cómo hacerlo, yo tengo mi opinión y lo hago, ¿no? Entonces, para que quede más claro, por ejemplo, un niño, un adulto que tiene una silla de ruedas, si tiene autonomía y tiene independencia, es capaz de decir, quiero ir allí, y yo muevo mi silla de ruedas. Si tiene autonomía pero no tiene independencia, dice, quiero ir allí, pero necesito que me lleves. Si no tiene autonomía pero sí independencia, le dicen, ve allí, mueve tú tu silla de ruedas. Y si no hay autonomía ni independencia, pues voy a llevarte allí. Yo empujo tu silla de ruedas. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a todos los medios ortopédicos y adaptaciones que tenemos actualmente, podemos conseguir que los usuarios con algún tipo de enfermedad rara puedan conseguir sus objetivos funcionales más fácilmente. Puede ser que una persona nada más que pueda mover un pie, pero si es capaz de mover un pie, vamos a darle todos los medios suficientes para que mueva su silla de rueda con ese pie, o con el mentón, o con lo que sea, o con los ojos. Entonces, un poco sería reivindicar también más ayudas para estos pacientes, para estos usuarios, para que podamos promocionar realmente esa autonomía. En conclusión, elegir o realizar un dispositivo ortopédico adecuado para un sujeto en ese eslabón final de una cadena en la que la apropiada valoración de la problemática del paciente es lo más importante. Como he dicho antes, la valoración es lo principal. El trabajo multidisciplinar y la comunicación entre los distintos profesionales que tratan al paciente, sus familiares, cuidadores y el paciente mismo es indispensable para poder programar un buen abordaje de la patología desde todas las dimensiones posibles. Y esto también es muy importante, el entrenamiento de familiares y cuidadores es fundamental para la correcta colocación de las férulas. Porque si no entrenamos y educamos también a la familia, a los cuidadores, por muy bien que esté hecho un dispositivo ortopédico, si luego se coloca mal, pues no sirve tampoco para mucho. Os dejo la bibliografía, como darán en la copia, pondrán la copia a disposición para que la tengáis. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo, como por motivos familiares me tengo que ir antes del coffee break, os dejo el email por si también tenéis alguna pregunta, me la podéis escribir al email, info@poquitoapoco.es. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Vamos a abrir el turno de preguntas, comentarios. Como os ha dicho, como os ha comentado, no se va a poder quedar. Entonces, bueno, pues si alguien le quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, tenéis ahora el tiempo abierto. Lo abrimos.
Hola, buenos días. Simplemente que te quería hacer un comentario. Has hablado del escáner en 3D. ¿Se está utilizando las impresiones en 3D también? ¿A qué te refieres con impresiones en 3D? Bueno, me imagino que se pueden, todos estos modelos que, yo no soy fisio ni nada, pero todos estos modelos que habéis hablado, que veo que se podrán realizar en 3D, para eso, ¿no? Hoy en día ya está muy avanzado todo el tema de la impresión en 3 dimensiones. Primero se escanea con un software, yo lo he visto hacer con un iPad, simplemente con un software que se llama Picasso. Se realiza el escáner del cuerpo del usuario y luego ese escáner se manda como una fábrica en lo que hacen fresados de espuma en 3 dimensiones. Entonces sacan el positivo en 3 dimensiones del cuerpo del paciente en espuma. Y a raíz de este modelo positivo realizan el aparato. ¿Te referías a eso? No, me refería a si la tecnología de impresión 3D, que hoy en día ya está muy avanzada, se estaba realizando también o se estaba probando en estos... Que yo sepa, las impresoras de 3D que hay actualmente, por lo menos que se pueden utilizar, son bastante pequeñitas. Hay algunas que se utilizan hasta para hacer edificios, o sea que hay grandes también. Pero que yo sepa, a nivel ortopédico, las que he visto son pequeñas. Por ejemplo, para una prótesis de mano, hay vídeos, ¿no?, por internet que se ve cómo se hace. Pero para un molde así no la he visto todavía. Yo creo que llegará. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Bueno, creo que en tu centro hay fisios, terapeutas y logopedas. Sí. Mi pregunta es, cuando una persona, bien niño, bien adulto, va a tu centro a pedir asesoramiento para una buena sedestación y tal, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué función hace cada uno? ¿Cómo os complementáis? Pues normalmente depende de por qué causa lleguen al centro, ¿no? Si es porque les detectan un retraso madurativo, normalmente buscan al fisioterapeuta, o un retraso en el lenguaje, buscan a la logopeda. Entonces, cuando llaman, los padres suelen preguntar por un profesional en concreto. Entonces, ese profesional suele hacer la valoración inicial. Pero, como he dicho antes, dentro de la valoración se ven más aspectos no solo el que nos concierne a cada uno, ¿no? Vemos de forma amplia otros aspectos. Si vemos que hay un déficit o un problema en otro área, les informamos a los padres y hacemos una valoración que a veces es conjunta, a veces es de varios profesionales, otras veces no, depende. Pero sí es verdad que tenemos un equipo coordinado, somos 3 coordinadoras. Está Adela Barranco, que es la terapeuta ocupacional, Olga Mariscal, que es la logopeda escolar, y estoy yo, que soy la fisioterapeuta, la coordinadora de fisioterapia, y las 3 coordinadoras pues solemos reunirnos y hablar del caso clínico y ver si necesitan otro tipo de valoración o si es necesario pasarle una escala de desarrollo o funcional, y el trabajo lo hacemos en conjunto. Entonces hacemos como una sesión clínica con respecto a cada paciente. Luego el trabajo hay veces que es compartido. Yo comparto sala con la terapeuta ocupacional, entonces hay veces que hacemos ciertas cosas juntas y otras veces que no, que es individual, y ese niño pues va pasando de un servicio a otro. Depende de cada sujeto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, agradecer a María del Mar el haber venido. Sí que quería recalcar la importancia de una buena sedestación, bien, no solo para, bueno, sí, sobre todo para todas las actividades de la vida diaria, incluso para las aulas en clase, los niños, muchas veces pues para tener una buena atención y una buena para la alimentación, entonces, bueno, quería recalcar sobre todo una buena sedestación para los 3
perfiles profesionales que realmente estamos aquí, que es el servicio perfil de logopedia, el de terapia ocupacional y el de fisio, pero que podemos incluir muchísimos más, ¿vale? Como sea profesores, maestros, etcétera, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Es cierto que la sedestación está muy estandarizada, como has dicho tú, en niños pues que no tienen ningún problema. Se nos olvida también que no somos todos iguales. Cuando llegamos a un aula, todas las sillas, todas las mesas son iguales, y además, si os fijáis, los asientos de las sillas, las típicas de madera con los tubos de hierro, ¿no?, de las sillas que llevan, yo qué sé, 50 años siendo las mismas, si os fijáis, los asientos están en retroversión. Fijaros, si veis una silla de ese tipo, el asiento está en retroversión. Por tanto, eso que produce retroversión pélvica, cifosis, y lo que te dan ganas es de dormirte encima de la mesa, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Agota, ¿no? Yo he viajado a países como Noruega y cada niño tiene su silla a su altura. Tienen las típicas sillas estas evolutivas de estoque, o de la marca que sea, ¿no?, pero las más conocidas son las estoque, en las que te permite controlar el asiento a una altura y el reposapiés a otra. Son sillas caras, claro, pero lo que no es normal es que sigamos con las mismas sillas de hace 50 años, porque los niños pasan muchas horas sentados y luego, ¿qué ocurre? Que hay alteraciones en raquis, alteraciones en la atención y bueno, yo pienso que la escoliosis idiopática no es tan idiopática, pues pasan muchas horas sentadas, ¿no?, y sentados los niños. Entonces, reivindicar también eso. Vamos a darle a los niños una sedestación desde pequeños que sea correcta. Nosotros, por desgracia, también vemos muchas veces niños y adultos con sillas de ruedas, bueno, mayormente enormes, grandísimas, porque se le ha indicado una silla de ruedas, se va, se compra una silla de ruedas y nadie la asesora en una buena. Entonces, sillas de ruedas grandes, bueno, pequeñas, o sea, que entonces sí que... O autopropulsables cuando el niño no puede hacer... Exactamente, o sea, sí, nos encontramos, por desgracia. Entonces, bueno, reivindicar también desde aquí, tanto profesionales como los que nos estén viendo, que cuando alguien le derive una silla de ruedas y tal, que busquen información para una buena sedestación, porque van a pasar mucho tiempo en la silla de ruedas, ¿vale? Entonces es muy importante para evitar cualquier otra. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y vamos con el siguiente.